A los 22 años quedó viudo cuando su esposa falleció con un bebé en el vientre. A los 60, se enamoró de una joven de 18 años mientras seguía casado. A los 67, falleció diciéndole a su hermana que estaba feliz porque por fin volvería a ver a su primera esposa. Hoy lleva 28 años fallecido y su familia sigue pagando una deuda de $10 millones que él creó por puro orgullo. Su nombre era Emilio Azcárraga Milmo, pero México entero lo conoció como El Tigre, y lo que le hizo a su propia hermana fue algo que nadie pagó. Esta es la investigación que su familia enterró durante 28 años. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre el hombre más poderoso de la televisión mexicana. Primera, las palabras exactas que el Tigre dijo en 1993 sobre los mexicanos, palabras que Forbes publicó, pero que Televisa intentó borrar de la historia. Una declaración tan brutal que reveló quién era realmente detrás de las cámaras. Segunda, el testimonio del libro El Tigre, sobre cómo falleció realmente su hija Paulina. No fue un ataque de asma como dijeron los periódicos. Fue algo mucho más oscuro que la familia ocultó durante décadas. Un pacto que involucró a un novio italiano y una prohibición materna. Tercera, la confesión de Silvia Pinal sobre por qué terminó su relación con Emilio y cómo su propio padre destruyó el único amor verdadero que el Tigre tuvo en su vida. 40 años de amistad construidos sobre las cenizas de lo que pudo haber sido. Cuarta, las últimas palabras que Emilio le dijo a su hermana Carmela horas antes de partir en ese yate en Miami. Palabras que revelan a quien amó realmente durante 67 años, y no era ninguna de las 4 mujeres con las que se casó. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que Televisa ha intentado borrar durante casi 3 décadas. Suscríbete para no perderte de ninguna historia. Pero antes de contarte cómo partió solo en un yate pensando en una mujer que llevaba 45 años fallecida, necesitas entender cómo nació. Porque el infierno de Emilio Azcárraga Milmo comenzó el día exacto en que su propio padre le dijo: «Tú no eres mi hijo, eres mi empleado». 6 de septiembre de 1930, San Antonio, Texas. Emilio Azcárraga Milmo llega al mundo con el apellido más poderoso de México y una sentencia que lo perseguirá durante 67 años. Su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, tiene 35 años. Ya es dueño de una agencia Ford. Ya compró y revendió bienes de familias que huían de la revolución. Ya sabe cómo hacer dinero cuando otros están sufriendo. Su madre, Laura Milmo Hickman, viene de una familia acaudalada de Texas. Pero hay un problema. El bebé que acaba de nacer no es el hijo que Azcárraga Vidaurreta quería. Porque Vidaurreta no quiere un heredero, quiere un soldado. Una extensión de sí mismo que obedezca sin cuestionar. Y desde el primer día, le deja algo muy claro al niño. Tú no eres mi hijo, eres mi empleado. Imagínate eso, tener un padre que te ve como mano de obra antes de que puedas caminar, que mide tu valor por tu utilidad. Emilio tiene 13 años cuando su padre lo manda a la Academia Militar Culver en Indiana. No le pregunta si quiere ir. Lo sube a un tren y le dice: «Allá te harás hombre». 13 años, la edad en que otros niños juegan fútbol. Emilio está a miles de kilómetros de su madre, en un internado militar donde le gritan en inglés, donde lo despiertan a las 5 de la mañana. ¿Sabes lo que es crecer sin el abrazo de tu madre? ¿Sin escuchar su voz cuando tienes miedo en la noche? En Culver, aprende algo que su padre quiere que aprenda. La disciplina destruye la emoción. El orden elimina la duda. La obediencia suprime la personalidad. Cuando regresa a México a los 18 años, ya no es un niño.
Es un joven programado para una sola función: hacer crecer el imperio de su padre. Azcárraga Vidaurreta lo pone a vender espacios publicitarios en la XCW, no en un puesto ejecutivo, a tocar puertas, a buscar reuniones. Pero su padre le dijo algo que lo acompañará hasta el día de su partida: si no trabajas como si no fueras mi hijo, entonces no eres nada. Esa frase se convierte en el peso invisible que Emilio carga durante 67 años. Trabaja 14 horas diarias, duerme 5, come rápido, sin disfrutar, porque el placer es tiempo perdido. Y su padre nunca felicita, no abraza, no dice estoy orgulloso de ti. Dice, ahora vende más. Piensa en eso un momento. Crecer, sabiendo que no importa cuánto des, nunca será suficiente. Quizá tú también has sentido eso, donde dabas y nunca era suficiente. Emilio vive en ese pozo durante 22 años, hasta que, en 1952, conoce a María Regina Shonduve Almada. Sus amigos la llaman Gina, y por primera vez en su vida, Emilio siente amor. Se casan ese mismo año. Emilio tiene 22 años, Gina 20. Y por 8 meses, solo 8 meses, Emilio es feliz. Gina queda embarazada. Emilio llora cuando se entera. Va a ser padre y va a hacerlo diferente. Hasta que 8 meses después del matrimonio, Gina empieza con dolores de cabeza. La llevan al hospital. Los doctores regresan con una palabra que destruye mundos: tumor cerebral. Gina tiene un tumor en el cerebro y está embarazada de 6 meses. Los médicos le dan 2 opciones a Emilio. Operan a Gina y quizás salva a ella, pero el bebé no sobrevive. O esperan a que nazca el bebé y Gina no sobrevive. Emilio tiene 22 años y tiene que decidir entre su esposa y su hijo. Elijah Gina. Pero el tumor es demasiado grande. Gina fallece en la mesa de operaciones, con el bebé adentro. Emilio queda viudo a los 22 años, sin esposa, sin hijo, y su padre no lo consuela. Le dice, ya pasó, ahora regresa a trabajar. ¿Entiendes lo que eso hace a un ser humano? Perder a tu esposa, a tu hijo no nacido, y que tu padre te diga que regreses a trabajar como si nada. Emilio regresa a trabajar, porque aprendió algo en Culver. Si no trabajas, no eres nada. Y durante los siguientes 45 años, Emilio buscará desesperadamente llenar el vacío que Gina dejó. Se casará 4 veces, tendrá amantes, comprará yates, mansiones, empresas, pero cada noche, antes de dormir, pensará en una mujer de 20 años que partió con su bebé adentro. Y cada noche se repetirá la única lección que su padre le enseñó: si no trabajas como si no fueras mi hijo, entonces no eres nada. A los 29 años, Emilio toma una decisión que su padre le ordena tomar. Azcárraga Vidaurreta le dice, vas a casarte con Pamela de Surmont. La boda se celebra el 26 de marzo de 1959 en París. Y Emilio no la ama, porque el amor de Emilio partió 7 años atrás con un bebé que nunca nació. Pero Azcárraga Vidaurreta no está construyendo una familia, está construyendo una imagen. En 1962, su padre le da a Emilio su primera gran prueba. Vas a construir un estadio, el Estadio Azteca, el más grande de México. Y Emilio, con 32 años, asiente. Pero lo que vino después fue mucho más difícil de lo que él imaginaba. 1962, Ciudad de México. Emilio está frente a planos que no entiende, presupuestos que se inflan cada semana, contratistas que lo miran como si fuera un joven inexperto con dinero de papá. Los costos se disparan, los retrasos se acumulan.
Las lluvias inundan las excavaciones. Y Emilio, con 32 años, no sabe cómo resolverlo, hasta que su padre interviene. Azcárraga Vidaurreta llega a la obra un martes. En 3 horas, resuelve lo que Emilio no pudo resolver en 3 meses. Y cuando termina, mira a Emilio. Dice, así se hace. Aprende. El Estadio Azteca se termina en 1966. Es un éxito rotundo. Pero Emilio sabe la verdad, que su padre lo salvó, que sin él hubiera fracasado. Y esa verdad lo consume, pero sigue trabajando, porque es lo único que sabe hacer. Su padre lo pone a cargo de Telesistema Mexicano, pero no como presidente, como aprendiz. Emilio trabaja 16 horas diarias. Aprende cada departamento: producción, ventas, programación, noticias. Porque sabe que el día que su padre parta, todos lo estarán esperando con dudas, esperando que falle, esperando que demuestre que es solo el hijo del genio. Hay noches en que Emilio se sienta solo en su oficina después de que todos se han ido. Hay noches en que piensa, ¿y si tienen razón? ¿Y si sin él no soy nada? Pero algo lo detiene. Si no trabajas como si no fueras mi hijo, entonces no eres nada. Así que trabaja, hasta que el trabajo es lo único que existe. Su matrimonio con Pamela se desintegra. Sus hijas crecen viendo a un padre emocionalmente ausente. Pero los números de Telesistema crecen, porque Emilio está aprendiendo algo crucial. En la televisión mexicana, el poder es lo más importante. Y el poder se construye siendo indispensable para quien tiene más poder que tú. 23 de septiembre de 1972, Houston, Texas. Emilio Azcárraga Vidaurreta fallece a los 77 años. No le dice a su hijo, estoy orgulloso de ti. No le dice, te amo. Solo parte. Y en su partida, finalmente le da a Emilio lo único que nunca le dio en vida: libertad. Emilio tiene 42 años y es el nuevo dueño de Telesistema Mexicano. Convoca una junta a las 48 horas del fallecimiento de su padre. Y durante 3 horas, Emilio deja de ser el hijo de su padre. Se convierte en el tigre. Habla con una autoridad que nunca mostró mientras su padre vivía. Presenta planes que tenía guardados. Y cuando termina, todos saben algo: que el hijo no es una copia del padre. Es algo más peligroso. Es un hombre con la visión del padre, pero también con 42 años de rabia acumulada. 1973, Emilio fusiona Telesistema Mexicano con Televisión Independiente de México. Nace Televisa. 1975. Televisa controla el 95% de la audiencia televisiva en México. 1978. Televisa exporta telenovelas a 47 países. 1980. Emilio compra el equipo América. 1982. Televisa transmite el Mundial desde el Estadio Azteca. 2,000 millones de personas ven las imágenes que Televisa produce. 1986. Otro mundial. Televisa está ahí. Siempre está ahí. Y Emilio Azcárraga Milmo es ahora el hombre más poderoso de México. Más poderoso que presidentes. Más poderoso que empresarios. Más poderoso que artistas cuyas carreras nacen o terminan con una llamada suya. Quizá tú también has sentido eso. Ese momento en que el éxito no te hizo más feliz, solo más solo. Porque Emilio es el hombre más poderoso de México y está completamente solo. Se casó con Nadine Jean. Tuvieron un hijo, Emilio Azcárraga Jean. Ese matrimonio terminó. Se casó con Paula Cusi en 1972. Pero mientras su imperio crece, algo oscuro está pasando detrás de las cámaras.
Emilio llega a la cima absoluta. Forbes lo reconoce como el hombre más rico de América Latina con $5.000 millones. Controla Televisa, el monopolio mediático más grande de habla hispana. Controla la narrativa política de México. Controla qué es noticia y qué se olvida. Tiene 63 años y todo lo que su padre nunca le dio. Pero ese mismo año pasan dos cosas que cambiarán todo. Primera, se separa de Paula Cusi. Las revistas publican fotografías de Emilio con Adriana Abascal, Miss México 1988, una mujer de 23 años. Segunda, compra las acciones de su hermana Laura por $200 millones. Y en esa compra, Emilio comete el error que destruirá a su familia para siempre, porque no pagó los $200 millones en efectivo. Prometió pagarlos con intereses y nunca lo hizo. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que Televisa enterró durante décadas sobre Emilio Azcárraga Milmo. Emilio tiene 60 años. Controla lo que 90 millones de mexicanos ven cada noche. Y en una reunión con sus ejecutivos, creyendo que sus palabras nunca saldrían de esa sala, Emilio dice algo que revela exactamente cómo ve al pueblo que lo hizo billonario. Dice: somos soldados del PRI. Aquí viene lo primero que te prometí. Esas 5 palabras no son una declaración política casual. Son una confesión. Son el reconocimiento de que Televisa es una herramienta de propaganda del partido en el poder. Emilio no dice, apoyamos al PRI. Dice, somos soldados. Soldados. Gente que sigue órdenes. Gente que obedece sin cuestionar. Y las órdenes son simples. Mantener al PRI en el poder, cueste lo que cueste. Elecciones en Chihuahua. El PRI comete irregularidades tan evidentes que miles salen a las calles, queman casillas, bloquean puentes. ¿Sabes cuántos minutos le dedicó Televisa a esas protestas? 0. Para los millones que solo se informan por Televisa, esas protestas nunca existieron, porque Emilio Azcárraga Milmo es un soldado, y los soldados no reportan las derrotas de su bando. Elecciones presidenciales. Cuauhtémoc Cárdenas va ganando, hasta que el sistema de cómputo se cae. Cuando vuelve, mágicamente, Carlos Salinas del PRI está ganando. Son las irregularidades más evidentes en la historia moderna de México, y Televisa reporta los resultados como si fueran legítimos. Piensa en eso un momento. El poder que se necesita para hacer que 90 millones de personas vean una realidad alternativa. Ese es el poder de Emilio en 1990. Pero la frase completa es aún peor. 3 años después, en 1993, en una entrevista con Forbes, dice algo más. Emilio Azcárraga Milmo dice: México es un país de una clase modesta muy limitada, que no va a salir de su situación. Para la televisión, es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. Lee eso otra vez. Una clase modesta muy limitada, que no va a salir de su situación. Ese es Emilio describiendo a las personas que ven Televisa. A las personas que lo hicieron billonario. Las ve como limitadas, como sin esperanza, como gente cuyo único propósito es consumir diversión, para olvidar que sus vidas no tienen solución. Y lo dice sin vergüenza, con la naturalidad de alguien describiendo el clima, porque para Emilio, el hombre que creció siendo tratado como empleado de su padre, no hay nada malo en esa visión. Los poderosos explotan, los de abajo consumen, y los soldados obedecen. Si no trabajas como si no fueras mi hijo, entonces no eres nada. Esa frase que su padre le grabó se convirtió en la filosofía de Televisa.
Si no produces, si no obedeces, si no sirves al poder, entonces no eres nada. Y Emilio aplicó esa filosofía a todo México. Un país entero de gente limitada que existe solo para consumir telenovelas y olvidar. Quizá tú también has sentido eso, que alguien poderoso te ve como un número, como algo a explotar. Emilio Azcárraga Milmo convirtió esa explotación en modelo de negocio. Y en 1993, cuando Forbes lo declara el hombre más rico de América Latina, cuando tiene 5,000 millones de dólares, no siente culpa, siente que cumplió, que finalmente es algo más que el hijo de mi padre. Pero eso no era todo, porque mientras Emilio construía su imperio sobre la idea de que los mexicanos estaban limitados, algo estaba pasando en su propia casa, algo que involucra a su hija Paulina, un novio italiano y un pacto que su familia ocultó durante décadas. Principios de los años 80. Emilio tiene alrededor de 50 años. Televisa está en pleno ascenso y en su casa, su hija Paulina está creciendo. Paulina Azcárraga, una de 3 hermanas que crecieron viendo a un padre emocionalmente ausente. Paulina tiene poco más de 20 años cuando conoce a un italiano. No sabemos su nombre. La familia borró cada detalle, pero sabemos que Paulina se enamora. Con esa intensidad desesperada de quien nunca tuvo el amor completo de su padre. Y sabemos que Pamela de Surmont, la madre, se opone a esa relación. No porque el italiano sea malo, sino porque no es apropiado para una Azcárraga. Pamela le prohíbe a Paulina ver a ese hombre. Y ahora sí, la segunda revelación. Esta es quizás la más devastadora de todas. Aquí viene lo segundo que te prometí. En 2007, se publica el libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, por Claudia Fernández y Andrew Paxman. Y en las páginas de ese libro está la verdad sobre cómo perdió la vida Paulina. La versión oficial decía: Paulina Azcárraga falleció de un ataque de asma. Pero Fernández y Paxman descubrieron otra verdad. Paulina Azcárraga no falleció de asma. Perdió la vida por una ingesta excesiva de medicamentos en un pacto fatal con su novio italiano. Un pacto fatal. Paulina ingirió una dosis peligrosa de pastillas, y su novio italiano también tomó la misma decisión con ella, pero solo ella falleció. Él sobrevivió. Piensa en eso un momento. Una mujer de poco más de 20 años, con toda la vida por delante, con acceso a todo el dinero del mundo, decide que la única salida es poner fin a todo. ¿Por qué? Porque su madre le prohibió estar con el hombre que amaba, y porque su padre no pudo ayudar ni siquiera con el dolor de su propia hija. Según el libro, el incidente ocurrió después de que Pamela prohibiera definitivamente la relación. Paulina sintió que no tenía salida, que si no podía estar con el italiano, entonces no quería continuar, e ingirió medicamentos. Y su novio tomó la misma decisión con ella, porque pensaron que partirían juntos, pero la dosis fue diferente. Paulina falleció, él despertó. Y cuando Emilio recibió la noticia, cuando vio a su hija sin vida, hizo lo que mejor sabía hacer. Controló la narrativa. Llamó a sus contactos, habló con directores de periódicos, y en 24 horas, la historia oficial era: ataque de asma. Nada del incidente fatal, nada de novio italiano, nada que pudiera manchar el apellido Azcárraga. Porque Emilio aprendió de su padre que la imagen es más importante que la verdad. Si no trabajas como si no fueras mi hijo, entonces no eres nada. Y en el fallecimiento de Paulina, esa frase cobró un significado aún más oscuro. Si no encajas en la imagen de la familia, entonces tu partida tampoco importa.
Solo importa la versión que se puede vender. La familia enterró a Paulina. Hubo funeral, hubo lágrimas, pero nunca hubo verdad. El novio italiano desapareció. Probablemente lo sacaron de México. Probablemente le pagaron para que nunca hablara. Y Emilio siguió construyendo su imperio como si nada hubiera pasado. Porque eso es lo que hacen los hombres entrenados para ver las emociones como debilidad. Entierran el dolor, controlan la narrativa y siguen trabajando. ¿Cuántas noches crees que Emilio se despertó pensando en Paulina? ¿Cuántas veces se preguntó si hubiera estado más presente? Quizás su hija seguiría viva, probablemente muchas, pero nunca lo dijo, nunca lo admitió, nunca dejó que nadie viera esa grieta. Porque si no trabajas como si no fueras mi hijo, entonces no eres nada. Y Emilio pasó 67 años trabajando para no ser nada, pero en el proceso perdió a su hija. Y ni todo el poder de Televisa, ni todos los millones pudieron traerla de vuelta. Quizá tú también has perdido algo mientras perseguías otra cosa. Quizá perdiste tiempo con familia mientras trabajabas. Quizá te diste cuenta demasiado tarde de que las cosas que realmente importan no se recuperan. Emilio aprendió esa lección con el fallecimiento de Paulina, pero ya era demasiado tarde. Y la tragedia no terminó ahí, porque lo que Silvia Pinal reveló años después muestra un patrón aún más oscuro, un patrón de un hombre que destruía todo lo que amaba. Pero antes de contarte cómo Emilio destruyó a su hermana con una deuda de 10,000 millones, necesitas saber algo que pasó 40 años antes. Algo que involucra a Silvia Pinal. Una mujer que décadas después confesaría que Emilio fue el amor de su vida. Aquí viene lo tercero que te prometí. Años 50. Emilio tiene poco más de 20 años. Acaba de quedar viudo. Gina lleva fallecida apenas unos años y conoce a Silvia Pinal, actriz, una de las más talentosas de su generación. Y Emilio se enamora, no con amor calculado, se enamora de verdad, como no se había enamorado desde Gina. Silvia contó años después que Emilio era diferente cuando estaban juntos, que se reía, que bajaba la guardia. Salían, hablaban de futuro, de construir algo juntos. Y entonces intervino Emilio Azcárraga Vidaurreta. El padre le dijo a Emilio algo muy simple: esa mujer no es para ti. Termina con ella. No dio explicaciones. No necesitaba hacerlo, porque Emilio no podía desobedecer a su padre. Si no trabajas como si no fueras mi hijo, entonces no eres nada. Y si desobedeces, si eliges tu propio camino, entonces tampoco eres nada. Emilio terminó con Silvia Pinal, no porque no la amara, la amaba. Terminó porque su padre se lo ordenó. Y Silvia quedó devastada. Años después, décadas después, cuando ambos ya eran mayores, ella dio una entrevista. Le preguntaron sobre sus grandes amores y dijo: Emilio fue el amor de mi vida, el amor de su vida, no sus esposos, no los padres de sus hijos. Emilio Azcárraga Milmo, el hombre que la dejó porque su padre se lo ordenó. Piensa en eso un momento. Vivir toda una vida sabiendo que el amor verdadero existió y lo dejaste ir, no porque dejaste de amar, sino porque alguien más decidió que no era conveniente. Silvia vivió con eso durante décadas. Se casó, tuvo hijos, construyó una carrera legendaria, pero siempre llevó la sombra de lo que pudo haber sido. Y Emilio también, porque aunque se casó con Pamela, aunque tuvo hijas, aunque construyó un imperio, nunca pudo recuperar lo que perdió. Pero aquí está la parte que nadie vio.
Emilio y Silvia mantuvieron amistad durante casi 40 años después de terminar su romance. 40 años. Se veían en eventos, hablaban por teléfono, él la ayudaba con proyectos, pero nunca volvieron a estar juntos románticamente. ¿Por qué? Porque Emilio aprendió desde niño que el amor es un lujo que los hombres poderosos no se pueden dar. Y Silvia aprendió que cuando amas a alguien que no puede elegir su propio destino, lo único que puedes hacer es amar desde lejos. ¿Cuántas conversaciones tuvieron durante esos 40 años donde ambos sabían lo que sentían pero ninguno lo decía? 40 años de amor contenido, de posibilidades enterradas. Si no trabajas como si no fueras mi hijo, entonces no eres nada. Esa frase controló la vida entera de Emilio. Le dijo con quién casarse, qué sentir, que el amor real era menos importante que la conveniencia familiar. Y Emilio obedeció. Siempre obedeció. Se casó con Pamela en 1959 porque su padre lo arregló. Tuvo 3 hijas con ella. Pero cada noche probablemente pensaba en Silvia. Se divorció. Se casó con Nadine. Se divorció. Se casó con Paula. 25 años que terminaron cuando conoció a Adriana Abascal. 4 matrimonios. Incontables amantes. 70 millones gastados en yates buscando llenar un vacío. Pero nunca pudo llenar el vacío que dejó Gina. Y nunca pudo recuperar lo que perdió cuando dejó a Silvia. Quizá tú también has obedecido cuando deberías haber luchado. Quizá dejaste ir algo importante porque alguien te dijo que no era conveniente. Y quizá miras atrás y ves una hilera de decisiones que nunca fueron realmente tuyas. Emilio partió en 1997. Silvia vivió hasta 2024. Y durante todos esos años después del fallecimiento de Emilio, cuando le preguntaban por él, sus ojos se llenaban de una tristeza que las palabras no podían describir. Porque ella sabía algo que quizás solo ella sabía, que el hombre más poderoso de México nunca fue realmente libre, que todo su poder era una jaula, y que el amor que sintieron existió en un mundo paralelo que nunca existió excepto en los 40 años de amistad silenciosa. Pero eso no era todo, porque lo que le hizo a su hermana Laura fue aún peor. Le hizo exactamente lo que su padre le hizo a él, usar el poder para destruir. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Emilio tiene 63 años. Forbes lo declara el hombre más rico de América Latina, con $5,000 millones. Y toma una decisión: comprar las acciones de Televisa que su hermana Laura heredó cuando su padre falleció en 1972. Laura Azcárraga Milmo, hermana mayor de Emilio, una mujer que durante 21 años fue accionista silenciosa del imperio. Emilio le ofrece comprarle sus acciones. El precio: $200 millones. Laura acepta, porque confía en su hermano, porque es familia. Firman el contrato. Las acciones pasan a nombre de Emilio. Y entonces Emilio hace algo que destruirá a su familia para siempre. No paga. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Emilio Azcárraga Milmo prometió pagar $200 millones a su hermana Laura. Pero en lugar de pagarle en efectivo, creó una estructura de deuda con intereses. Y nunca pagó esa deuda. Los intereses empezaron a acumularse, mes tras mes, año tras año. 200 millones se convirtieron en 500. 500 se convirtieron en 2,000. 2,000 se convirtieron en 3,000. Y siguieron creciendo, como una bola de nieve rodando montaña abajo.
Laura empezó a pedir el dinero. Llamó a su hermano, le mandó cartas, contrató abogados. Y Emilio, el hombre que controlaba $5 millones, simplemente no pagó. ¿Por qué? Porque podía. Porque el poder no se trata de lo que tienes, se trata de lo que puedes hacer sin consecuencias. Y Emilio aprendió de su padre que la familia es secundaria al poder. Si no trabajas como si no fueras mi hijo, entonces no eres nada. Y si eres mi hermana y te atreves a reclamar lo que te debo, entonces tampoco eres nada. Los años pasaron, la deuda creció, Laura se desesperó. Según testimonios familiares documentados, la deuda llegó a aproximadamente $10 millones con intereses acumulados. $10,000 millones. Una deuda tan grande que ni toda la fortuna de Emilio al momento de su fallecimiento podría pagarla. Laura dejó de hablarle a Emilio. Dejó de visitarlo. Dejó de existir para él excepto como la hermana que lo demandaba. Y Emilio no pareció importarle, porque la lección que su padre le enseñó estaba demasiado profunda. Las emociones son debilidad. El poder es todo. A Emilio le diagnostican una enfermedad terminal en el páncreas. Es un diagnóstico irreversible. Los doctores le dan meses, quizás un año, y Emilio sabe que su tiempo se acaba. Pero incluso enfrentando su final, incluso con la partida tocando a su puerta, no paga la deuda. Su hermana Carmela intenta mediar. Le ruega a Emilio que arregle las cosas con Laura, que pague lo que debe. Y Emilio dice que sí, que lo va a arreglar, pero no lo hace. 16 de abril de 1997. Emilio está al final de su vida en su yate Echo en Miami, Florida. Su hermana Carmela está ahí. Algunas de sus hijas están ahí. Adriana Abascal está ahí. ¿Sabes quién no está ahí? Laura, su hermana mayor, la mujer con quien compartió infancia. No está ahí, porque cuando Carmela la llamó y le dijo, Emilio está en sus últimos momentos, ven a despedirte, Laura dijo, no. Se negó a verlo partir, se negó a despedirse, se negó a darle el perdón que Emilio nunca buscó realmente, porque la deuda de 10 millones no era solo dinero, era traición. Era la confirmación de que para Emilio, ella nunca importó más que los números. Piensa en eso un momento. Tu hermano te debe $10 millones. Está en sus últimos momentos. Y tu otra hermana te llama rogándote que vengas. ¿Vas? Laura dijo no. Y Emilio Azcárraga Milmo partió sin volver a ver a su hermana mayor. Pero las últimas palabras que dijo revelan algo aún más devastador. Carmela estaba junto a su cama. Emilio apenas podía hablar. La enfermedad lo había consumido hasta dejarlo en 50 kilos. Y le dijo a Carmela, con una sonrisa débil, estoy contento porque ya me voy a reunir con Gina. Gina, no Pamela, su segunda esposa. No Nadine, su tercera esposa. No Paula, con quien estuvo casado 25 años. No Adriana, la mujer que estaba junto a él en ese momento. Gina, la mujer que partió 45 años atrás con un bebé en el vientre. Esas fueron prácticamente sus últimas palabras coherentes y revelan la verdad más dolorosa, que Emilio pasó 67 años, 4 matrimonios, incontables amantes, $5 millones y todo el poder de Televisa, buscando reemplazar a una mujer que falleció cuando él tenía 22 años. Y nunca lo logró. Si no trabajas como si no fueras mi hijo, entonces no eres nada. Emilio trabajó durante 67 años, construyó un imperio, controló la realidad de un país entero, pero partió sabiendo que lo único que realmente quiso, lo único que realmente amó, lo perdió a los 22 años, y que todos los matrimonios
todo el poder, todo el dinero, fueron solo distracciones de un vacío que nunca pudo llenar. ¿Sabes cuánto vale el amor verdadero? No se mide en millones, no se compra con poder, no se reemplaza con imperios. Emilio Azcárraga Milmo lo aprendió, pero lo aprendió demasiado tarde. La deuda con Laura nunca se pagó completamente. La familia ha estado en litigios durante décadas. Y hoy, 28 años después de su partida, la sombra de esos 10 millones sigue ahí. Porque Emilio no solo heredó un imperio a su hijo, también heredó una deuda que probablemente nunca se pagará. También heredó una familia rota que quizás nunca sanará. También heredó la prueba de que puedes tener todo el poder del mundo y aún así destruir todo lo que tocas. Quizá tú también has dejado deudas, no de dinero, deudas emocionales, personas a quienes les debes disculpas, relaciones que terminaste mal. Y quizá piensas que tienes tiempo, que ya lo arreglarás después. Pero Emilio tuvo 67 años y partió sin pagar. Partió debiendo y partió solo, pensando en una mujer que llevaba 45 años fallecida. 1996, algún hospital en Estados Unidos. Un doctor le dice a Emilio 3 palabras que destruyen imperios. Enfermedad terminal en el páncreas. Es un diagnóstico irreversible, uno de los más agresivos. Cuando lo descubren, generalmente, ya es demasiado tarde. Y en el caso de Emilio, es demasiado tarde. Los doctores le dan entre 6 meses y 1 año de vida. Emilio escucha el diagnóstico en silencio. No llora, no grita, porque en Culver le enseñaron a no mostrar debilidad. Porque su padre le enseñó que las emociones son para los débiles. Simplemente pregunta, ¿cuánto tiempo tengo? Y cuando el doctor le dice, menos de 1 año, Emilio asiente, como si su final fuera solo otro problema empresarial que resolver. Sale del hospital y en el camino de regreso probablemente piensa en todo lo que construyó. Televisa, los jets, las mansiones, los 5 millones de dólares. Y se pregunta, ¿para qué sirvió todo eso si ahora voy a partir igual que cualquiera? Pero hay algo más que probablemente piensa, que va a partir sin haber pagado la deuda a Laura, sin haber salvado a Paulina, sin haberse casado con Silvia, que va a partir habiendo construido todo y no haber sido nada de lo que realmente importa. Si no trabajas como si no fueras mi hijo, entonces no eres nada. Trabajó durante 66 años y ahora, con la enfermedad consumiendo su páncreas, descubre que su padre tenía razón de la peor manera posible. Sin el trabajo, sin el poder, sin el imperio, él no es nada. Los meses siguientes son un deterioro progresivo. La enfermedad no avanza rápido, avanza de a poco, célula por célula, día por día. Emilio empieza a perder peso. Primero, 5 kilos. Después 10. Después 20. Su cara se hunde. Sus ojos se apagan. Pero sigue trabajando, porque es lo único que sabe hacer. Va a las oficinas de Televisa cuando puede caminar. Cuando ya no puede caminar, trabaja desde su casa. Cuando ya no puede sentarse, trabaja desde la cama. Y en secreto, planea su sucesión. Llama a su hijo Emilio Azcárraga Jr., el hijo que tiene 29 años, y le dice, cuando yo me vaya, tú vas a ser el presidente. No es una conversación emotiva, no hay abrazos, no hay «estoy orgulloso de ti». Es una orden. Como todas las órdenes que Emilio recibió de su padre, si no trabajas como si no fueras mi hijo, entonces no eres nada. Y ahora Emilio le pasa esa carga a su propio hijo. 3 de marzo de 1997.
Emilio sabe que le quedan semanas, quizás días. Graba un video que se transmitirá en 24 horas. Aparece en pantalla, demacrado, casi irreconocible, la piel amarilla, los ojos hundidos, la voz débil, y anuncia su retiro. Millones de mexicanos ven ese video y muchos lloran, porque están viendo el final de una era. El hombre que controló lo que veían, lo que pensaban, lo que creían sobre su propio país, está dejándolos en vivo. Y en ese video, Emilio dice que está orgulloso de lo que construyó, que Televisa seguirá adelante. Pero no dice que está asustado, no dice que tiene miedo de partir, no dice que hubiera querido vivir diferente. Porque incluso al final, Emilio Azcárraga Milmo no se permite ser humano. El show debe continuar, aunque él ya no esté en el escenario. Abril de 1997. Emilio está en su yate Eco, anclado en Miami. No quiere partir en México, no quiere que los mexicanos lo vean en sus últimos momentos. Así que se va a Miami con Adriana Abascal. La enfermedad se ha propagado. Ya no es solo el páncreas, es el hígado, los pulmones, los huesos. Emilio pesa menos de 50 kilos. El hombre que alguna vez pesó 90, que llenaba habitaciones con su presencia, ahora muestra una extrema delgadez, cubierto de piel amarilla. Ay, ay, ay. No puede comer, no puede caminar, apenas puede respirar. Su hermana Carmela vuela desde México, algunas de sus hijas también. Pero Laura no. Laura, a quien le debe 10 millones, se niega a verlo en sus últimos momentos. Y Emilio, en los momentos de lucidez que le quedan, probablemente entiende por qué. 16 de abril de 1997, aproximadamente 4:30 de la tarde, Emilio Azcárraga Milmo exhala por última vez. Está en su yate, rodeado de algunas personas que lo amaron, ausente de muchas que él lastimó. Sus últimas palabras fueron sobre Gina, y cuando su corazón se detiene, cuando el hombre más poderoso de México deja de existir, algo extraño pasa. El mundo no se detiene. Televisa sigue transmitiendo, los noticieros siguen informando, las telenovelas siguen emitiéndose. El imperio que construyó es tan grande que ni siquiera su partida lo afecta, porque esa era la trampa, la cruel ironía de toda su vida. Trabajó 66 años para ser indispensable y construyó algo tan grande que demostró exactamente lo opuesto, que él era prescindible. Si no trabajas como si no fueras mi hijo, entonces no eres nada. Y en su final, Emilio descubrió que su padre tenía razón. Sin el trabajo, sin el poder, sin el imperio, él no era nada. Solo era un hombre de 66 años partiendo en un yate, pensando en una mujer que partió cuando él tenía 22. 18 de abril de 1997. Los restos de Emilio regresan a México. El funeral se celebra en la Basílica de Guadalupe. Más de 3,000 personas asisten. Jacobo Zabludovsky da el discurso fúnebre. Habla de la grandeza de Emilio, de su visión, de su legado. No habla de Paulina, no habla de Laura, no habla de la deuda de 10 millones. No habla del hombre, habla del mito, porque eso es lo que Emilio siempre quiso ser, un mito, algo más grande que humano. Y en su funeral lo logró. Pero después del funeral, cuando las cámaras se apagaron, la verdad empezó a salir. La deuda con Laura explotó en litigios. Emilio Azcárraga Gin heredó Televisa con $400 millones en deuda. Las hermanas de Emilio pelearon por la herencia. La familia que Emilio dejó atrás estaba tan rota como el hombre que la creó. Y durante los años siguientes fueron saliendo las historias.
El libro El Tigre, en 2007, reveló la verdad sobre Paulina. Las entrevistas con Silvia Pinal revelaron su amor de 40 años. Los documentos legales revelaron la magnitud de la deuda con Laura. Y México descubrió que el hombre que controló su realidad durante décadas no pudo controlar ni su propia familia. Hoy, 28 años después, Televisa sigue existiendo. Emilio Azcárraga Gin logró pagar las deudas, logró mantener el imperio, pero la deuda con Laura dejó cicatrices que nunca sanaron. La familia Azcárraga sigue fragmentada, y en algún cementerio en México hay una tumba con el nombre Emilio Azcárraga Milmo, el hombre que construyó imperios, el hombre que controló la realidad de un país, el hombre que tuvo $5 millones. Está ahí, solo, descansando durante 28 años. Y probablemente, si los que partieron pudieran hablar, no hablaría de Televisa. Hablaría de Gina, de cómo hubiera querido partir con ella a los 22. Hablaría de Silvia, de cómo debió desobedecer a su padre y casarse con ella. Hablaría de Paulina, de cómo debió estar presente. Hablaría de Laura, de cómo debió pagar esa enorme deuda. Pero los que partieron no hablan. Y Emilio Azcárraga Milmo se llevó todo eso consigo, junto con la única lección que su padre le enseñó y que lo destruyó durante 67 años. Si no trabajas como si no fueras mi hijo, entonces no eres nada. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1930. Nace Emilio Azcárraga Milmo. Su padre lo ve como empleado, no como hijo. 1943. A los 13 años lo mandan a una academia militar. Crece sin el abrazo de su madre. 1952. A los 22 se casa con Gina. 8 meses después ella fallece con su bebé en el vientre. Años 50. Se enamora de Silvia Pinal. Su padre le ordena terminar con ella. Obedece. 1959. A los 29 se casa con Pamela de Surmont por orden de su padre. No la ama. 1962. Casi fracasa construyendo el Estadio Azteca. Su padre lo salva. 1972. Su padre fallece sin decirle, estoy orgulloso de ti. Emilio hereda Televisa. Principios de los 80. Su hija Paulina pierde la vida en un pacto fatal. Emilio dice, fue asma. 1990. Declara, somos soldados del PRI. 1993. Forbes lo declara el hombre más rico de América Latina con $5 millones. Dice que los mexicanos están muy limitados y no van a salir de su situación. Compra las acciones de Laura por 200 millones. Nunca paga. 1996. Enfermedad terminal. Menos de un año de vida. 1997. Parte el 16 de abril en su yate. Pesa menos de 50 kilos. Sus últimas palabras son sobre Gina. Laura se niega a despedirse. 2025. Han pasado 28 años. La deuda con Laura llegó a $10 millones. La familia sigue rota. 67 años de vida. 4 matrimonios. Una hija que perdió la vida trágicamente. Un amor prohibido que duró 40 años en silencio. Una hermana traicionada por 10 millones. $5,000 millones en fortuna. 0 felicidad real. 0 paz al partir. 0 reconciliación. ¿Es esto una maldición? No. Es lo que pasa cuando dejas que otros decidan tu vida. Cuando mides tu valor por tu trabajo en lugar de por tu humanidad. Cuando construyes imperios, pero destruyes familias. La lección aquí no es, el dinero no da la felicidad. Eso es demasiado simple. La lección es más profunda.
Puedes construir el imperio más grande del mundo y seguir siendo prisionero de una sola frase que alguien te dijo cuando eras niño. Si no trabajas como si no fueras mi hijo, entonces no eres nada. Emilio Azcárraga Vidaurreta le dijo eso a su hijo, y esa frase lo controló durante 67 años. Controló con quién se casaba. Controló a quién dejaba ir. Controló cuánto trabajaba. Controló cómo medía su valor. Y al final, cuando Emilio estaba en sus últimos momentos en ese yate, cuando ya no podía trabajar, cuando el imperio seguía sin él, descubrió que su padre tenía razón de la peor manera posible. Sin el trabajo, él no era nada, porque nunca aprendió a hacer algo más. Emilio Azcárraga Milmo tuvo todo lo que el mundo considera éxito. Tuvo poder que hacía temblar a presidentes. Tuvo dinero suficiente para comprar países. Tuvo fama que trascendió generaciones, pero no tuvo la paz de partir sabiendo que fue un buen padre. No tuvo el consuelo de reconciliarse con su hermana. No tuvo la valentía de desobedecer a su padre y casarse con quien amaba. No tuvo ni un solo día en 45 años donde no pensara en Gina. Tenía imperios, pero no tenía descanso. Tenía billones, pero no tenía perdón. Tenía control sobre millones, pero no tenía control sobre su propia vida. ¿Por qué un hombre tan poderoso no pudo ser feliz? ¿Por qué alguien con tanto dinero partió pensando en una mujer que llevaba 45 años fallecida? ¿Por qué el dueño de Televisa no pudo controlar su propia familia? Si esta historia te hizo sentir algo, si te hizo pensar en las decisiones que has tomado o las que no te has atrevido a tomar, dale like y suscríbete para que más personas la vean. Porque esta no es solo la historia de Emilio Azcárraga Milmo, es la historia de todos los que trabajamos tanto buscando aprobación que olvidamos vivir, de todos los que obedecemos cuando deberíamos rebelarnos, de todos los que construimos imperios afuera mientras por dentro estamos completamente vacíos. ¿Qué destruye más? ¿Perder lo que tienes o nunca haber tenido lo que realmente querías? Nos veo ahí.